Muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a este espacio de la clase Cálculo Integral. Y en el día de hoy vamos a trabajar con un tipo de integrales que se conocen como integrales por sustitución. Entonces, ¿a qué hago referencia con ese tipo de ejercicios? Bueno, entonces vamos a suponer, voy a partir de un ejemplo. Voy a suponer que tenemos una integral, o me dicen encuentre la integral de una función como la siguiente. Entonces voy a suponer que me están diciendo 2x, 2x al cubo, 2x al cubo más 1, más 1. ¿Sí? Y vamos a suponer que esta función, porque realmente es una función, vamos a suponer que está elevada al cuadrado. ¿Sí? Ahora, en ese tipo de integrales es importante mirar que acá aparece una variable. En este caso es una variable x. Entonces, por simbología, yo voy a decir que voy a encontrar una integral con respecto a la variable x. Entonces, digamos que este de x hace referencia a la variable. Esto es muy importante porque más adelante en otras asignaturas vamos a encontrar que uno puede derivar o integrar con una variable, con dos variables, con tres variables. Entonces, pues esta simbología le dice, bueno, ¿con qué variable es la que va a trabajar? Entonces aquí me dice, bueno, va a trabajar con la variable x. Pues si usted mira, solo hay una variable, entonces no hay problema, pero esa simbología es muy importante. Ahora, si yo hago este proceso de integrar, ¿sí? Resulta que esta función está elevada a un cuadrado, ¿sí? Entonces yo diría, bueno, entonces yo no puedo integrar, pues como con los procesos que hemos visto anteriormente, tan así, porque pues se complica un poco, ¿cierto? Ya se complica un tricito. Y entonces, ¿qué tendría que hacer? Entonces yo tendría que esta misma función que está elevada al cuadrado, entonces reescribirla, que es lo que hemos hecho. ¿Y cómo la podría reescribir? Entonces yo podría coger este binomio que está elevado al cuadrado y solucionarlo, ¿cierto? Con unas propiedades de potenciación que uno ve en matemática básica que se llaman productos notables. Un binomio elevado al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ese binomio elevado al cuadrado, entonces uno tendría que coger el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado y me daría aquí un resultado, ¿cierto? En este caso, entonces a mí me daría, por ejemplo, 4x a la 6 más 4x al cubo más 1, ¿cierto? Haciendo o resolviendo esto al cuadrado. Entonces me daría aquí un trinomio y, bueno, hagámoslo acá. 2x, 2 al cuadrado me da 4. 4. X al cubo al cuadrado, entonces estos dos señores se multiplican, ¿cierto? 3 por 2, 6. Listo. Más, dos veces el primero por el segundo. 2 por 1, 2 por 2 me da 4. X al cubo. X al cubo. Y más 1 por 1, 1. ¿Cierto? Es decir, yo pude haber solucionado esto porque era un binomio al cuadrado muy rápido y me da esta respuesta. Y eso sigue diciendo que es con referente a dx, a la variable x. Muy bien, listo. Reescribí. En este caso reescribo así. Ahora, pues esto y esto, lo único que he hecho es reescribir. ¿De acuerdo? Ahora sí, pues yo integro. ¿Y cómo se integra? Entonces yo aplico unas propiedades de integración que ya las hemos trabajado en el taller anterior, donde pues yo voy a sacar, ya quito la integral y comienzo. ¿Cómo? Entonces yo dejo la variable x, que es la que voy a integrar, porque aquí me dice integre con respecto a la variable x, el exponente se le suma un 1, en ese caso era 6, pues le sumo un 1, me da 7. Aquí tengo un 4 que estaba con ese señor, y este que sume acá, ese 7, pues pasa aquí a dividir. ¿De acuerdo? Más, y hago exactamente lo mismo acá. La variable, ¿sí? Está elevada a la 3, sumo un 1, me da 4.
aquí hay un 4, ¿cierto? Y eso dividido entre este numerito, o sea, n más 1, 3 más 1, 4, ese señor pasa aquí a dividir. Más, resulta que aquí es como si tuviera un x a la 0, le sumo un 1, pues me queda x a la 1, ¿cierto? Porque era x a la 0 más 1, 1. Y por 1, pues me queda la misma x. Y sobre 1, pues me queda la misma x. Realmente cuando hay un número, lo único que aparece es la x. Ojo con esto. Si la integral, o me dijeran que es con respecto a la variable y, por decir algo, entonces aquí no pongo x, pongo y. Si es z, pues pongo z. Entonces tengo cuidado es con la variable que me están diciendo integre. Pero acuérdense que yo tengo que colocar aquí un más c. ¿De acuerdo? Porque es una integral que puedo haber tenido un número y cuando derivé, pues llegué a este resultado. Y esto, entonces yo miro si se puede simplificar alguna cosa. Entonces, por ejemplo, 4 sobre 7, pues no se puede simplificar. 4 séptimos me queda, ¿cierto? De x a la 7, ¿cierto? Más, si observan, este señor y este señor le puedo cancelar, x a la 4, más x a la 4, más x, y pues más c. Y esta es la integral de esta función que tengo acá. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un proceso que ya usted, si ha hecho los ejercicios, digamos que ya va asimilando, entendiendo, ya va identificando qué propiedades va trabajando y pues si ve, no es nada complicado. Ahora bien, voy a borrar acá, voy a borrar acá, voy a borrar de aquí para abajo. Vamos a suponer que me están dando la misma función, me están dando la misma función, voy a borrar acá, pero resulta que en este caso voy a suponer que esa misma función no es al cuadrado, sino que es, supongamos, a la séptima. ¿Sí? O sea, ya es un binomio elevado a una potencia como el 7. Y vamos a suponer además que ese producto también está multiplicado por un monomio, por ejemplo, x al cuadrado. Voy a suponer, ¿de acuerdo? Y eso es con relación a la variable x, es decir, de x. ¿Qué ocurre en este caso? Que acá, en esta situación, y ustedes van a ver que ya no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque entonces yo no es que coja esta multiplicación y este x al cuadrado lo comience a multiplicar con estos señores de acá, que eso es uno de los errores que podemos llegar a cometer. ¿Sí? Como es un producto, entonces x al cuadrado por 2x al cubo y me da no. Falso, falso. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque resulta que este binomio está elevado a la séptima. Entonces, 2x al cubo más 1 a la séptima es 2x al cubo por 2x al cubo, 2x al cubo más 1 por 2x al cubo más 1 por 2x al cubo más 1 por 2x al cubo más 1, así 7 veces. Y tendría que ser el producto de uno con uno, después con el otro, después con el otro. Entonces es hornear un proceso aquí, una restricción muy larga, y después todo ese resultado multiplicarlo además, ya cuando tenga eso, ¿sí? Multiplicar todo eso por x al cuadrado. Y si en vez de un x a la 7, o si en vez de ese binomio fuera la 7, fuera la 15, pues eso sería tremendamente extenso. Claro, hay aplicaciones, como lo digo, que me pueden llegar a resolver eso y seguramente en sistemas uno puede hasta programarlo y me da la respuesta, ¿no? De hecho, hay un teorema que es el teorema de Pascal que me permite a mí con un triángulo de Pascal pues establecer las constantes y por medio de potencias poder sacar que las potencias van aumentando en un caso, disminuyendo en otras y podría sacar ese tipo de resultados, pero realmente aún así me da muy largo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que acá los procesos que nosotros hemos conocido anteriormente pues ya no nos sirven.
Bueno, ¿qué hay que hacer entonces en este tipo de ejercicios? Entonces, lo que se hace es utilizar un método que se llama el método de sustitución, ¿de acuerdo? Y ese método de sustitución realmente lo que yo hago, voy a trazarlo por acá, voy a trazar acá, es, ok, voy a sustituir, pero ¿qué voy a sustituir? Yo siempre voy a marcar o voy a enunciar algo que en la matemática uno llama una U, una U. Esta letrica U pues es una simbología, pudieron haber utilizado otra letra, ¿sí? Pero generalmente uno habla de una letra que llaman U. Y U es una parte de esta integral, ¿sí? Que de tal manera que yo pueda utilizar y después de unos procesos poder acá sustituir, ¿de acuerdo? Realmente, realmente esta U generalmente es este término que esté acá, digamos que el problema es este no es el problema. El gran problema es este, porque está elevada a la séptima, ¿sí? Si es una raíz, pues es lo que está entre raíz, ¿sí? Ese es generalmente. Entonces, U siempre va a ser, generalmente va a ser esta expresión. Entonces, yo voy a decir acá, bueno, entonces yo voy a tomar acá y digo, voy a tomar a U como 2x al cubo más 1, más 1. ¿De acuerdo? Entonces yo como que identifico. Entonces, si yo quisiera reescribir, ¿sí? Entonces ya no voy a decir que es 2x al cubo más 1 a la 7, sino que yo voy a decir que es u a la 7. ¿De acuerdo? Bueno, sigue siendo por x al cuadrado. ¿De acuerdo? Por x al cuadrado. Y con respecto a la variable x. Entonces, observen acá que yo pues enuncié una nueva variable, digámoslo así, una nueva letra que en este caso es la u. Pero esa u, ya tengo u a la 7, x al cuadrado, y aquí tengo que, bueno, saque la integral, pero con respecto a la variable x. Y resulta que aquí me generó ahora una u. Entonces, ¿qué es el proceso y cómo hay que hacer? Entonces, yo hago esto, digamos, en algún lado, no hay problema. Y acá a este lado derecho, entonces yo voy a encontrar algo que voy a llamar du, du. ¿Qué es du? Du es la derivada de la variable u o del término u. ¿De acuerdo? Entonces, u es una expresión que yo saqué y acá voy a encontrar du. Du es la derivada. ¿De acuerdo? Y entonces, si usted recuerda cómo es derivar, debemos tener claro cómo se deriva. Entonces, ya no mire aquí, sino concéntrese aquí a la derecha. Encuentre la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de u? A ver, ¿cuál? Derivar, ¿no? Entonces, acuerden que cuando yo derivo, ¿sí? Entonces, este 3 baja aquí a multiplicar. Entonces, 3 por 2 me da 6, ¿sí? Aquí me da x al cuadrado, ¿de acuerdo? Porque cuando es derivar, baja a multiplicar y el exponente se resta un 1, ¿cierto? Esa es derivada de 2x al cubo. Y la derivada de 1 es la derivada de una constante, que en ese caso la constante es 0. Entonces yo no anoto aquí el 0, sino simplemente lo dejo así. ¿De acuerdo? Entonces saco u, saco la derivada de u. Entonces de u es igual a 6x al cuadrado. Pero aquí yo voy a colocar algo. Bueno, con respecto a qué variable derivé. Entonces yo derivé con respecto a la variable x. Entonces yo pongo aquí de x. Perfecto. Ese proceso usted lo hace a un lado, a un ladito. Yo no me vengo aquí a la integral, sino lo hago a un lado. Ahora, ¿qué van a hacer? Resulta que con este resultado, usted va a despejar, ¿sí? Va a despejar de x. Observen que 6x al cuadrado está multiplicando al de x. Entonces, si este 6x al cuadrado lo paso al otro lado,
Entonces me queda de u es igual a 6x al cuadrado, ¿cierto? Porque estaba multiplicando, lo pasé al otro lado. Y eso es igual a dx, ¿cierto? Eso es igual a dx. De hecho, yo podría dejarlo como más ordenadito y decir que dx es igual a du sobre 6x al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Para qué me sirve este proceso? Resulta que este resultadito que me está dando acá me sirve para sustituir o reemplazar aquí en la integral. Entonces yo me devuelvo a la integral y ¿qué encuentro? Entonces reencuentro lo siguiente. Que yo aquí tengo integral de, no he sacado la integral, solo voy a sustituir u a la 7 por x al cuadrado, que sigue ahí, por dx, pero no voy a poner ese dx, sino voy a poner esto de acá. Entonces acá me va a dar du sobre 6x al cuadrado. ¿De acuerdo? 6x al cuadrado. ¿Y qué es lo que nos sirve este proceso? Lo interesante de este proceso es ver que como esto es un producto, mire que todo se está multiplicando, es como si yo aquí tuviera un 1 debajo y aquí tuviera un 1 debajo, ¿sí? Si yo hago esas multiplicaciones, van a ver que algo de que lo que está en el numerador se cancela con algo del denominador. Si observan, mire, este x al cuadrado y este x al cuadrado se cancelan, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué me queda? Me queda integral de u a la 7, ¿cierto? Por, este se fue, ¿cierto? Y aquí me queda, como si aquí tuviera un 1, entonces por un sexto, ¿cierto? De u, de la variable u con respecto a la variable u. Entonces, si miran esta respuesta que tengo acá, ya tengo solo una variable, es decir, tengo que derivar solo con la variable u. Derivar no, integrar, ¿de acuerdo? Integrar. De hecho, yo lo puedo volver a reescribir. Entonces, yo reescribo acá. Yo puedo decir que esto es igual a un sexto, como para que quede más ordenadito, un sexto de u a la 7, ¿sí? Con du. Puedo ponerlo porque realmente los numeritos pues siempre van como antes. O puedo dejar u a la 7 sobre 6, no hay ningún lío. Listo, ya con esto pues voy a encontrar la integral. Recuerden ustedes cómo se saca la integral. Este 7, ¿sí? Que está acá, suma en un 1, ¿cierto? Es decir, me queda u a la 8, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? U a la 8. ¿De acuerdo? Y acá, ¿qué tengo? Tengo un sexto, pero ese un sexto lo tengo que dividir entre 8. ¿De acuerdo? Un sexto lo divido entre 8. Y entonces, y aquí le sumo, le pongo más c. Si yo hago esta división, un sexto dividido 8, lo puedo hacer por acá, un sexto dividido 8, ¿cierto? Este 8 es como si tuviera un unito acá, ¿sí? Entonces me va a quedar producto de medios, producto de extremos, me daría 1 sobre 8 por 6. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo digo acá? Que un sexto sobre 8 me da 1 sobre 48.
1 sobre 48. Por U a la 8 más C. Y listo. ¿De acuerdo? Y obviamente, lo que yo voy a hacer es, no lo voy a dejar acá, sino voy a nuevamente a sustituir esa U como lo saqué acá. Entonces, U, ¿a qué era igual? A 2x al cubo más 1, ¿cierto? A la 8 sobre 48. Aquí el 1 desapareció porque 1 por eso pues me da lo mismo. Más C. ¿De acuerdo? Pues es una forma o una manera de expresar esa solución. Y ese tipo de ejercicios entonces se hace por integrales por sustitución, donde uno busca una variable que la llama U, encuentra su derivada y después despeja el de X que voy a sustituirlo en la misma integral. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer otro ejercicio de integrales utilizando el método de sustitución. Entonces, nos dicen, encuentre la integral de, vamos a ponerle aquí, integral de raíz, pongámosle aquí cúbica, de 7 menos 6x al cuadrado. ¿De acuerdo? Raíz cúbica de 7 menos 6x al cuadrado. Y vamos a suponer que eso además está multiplicando por x. Por x. Muy bien. Está multiplicando por x. Y pues nos dicen encuentre esa integral. ¿Sí? Nos falta aquí decir pues de que vamos a sacar la integral con respecto a la variable x. Tengan cuidado con eso. Si ustedes van a ver los ejercicios, no siempre se utiliza la variable x. Uno puede utilizar otro tipo de variables, no importa. Y de hecho, pues se utilizan bastantes variables, porque acá esto se utiliza bastante en física, entonces uno habla de aceleración, de velocidad, de tiempo, entonces pueden ser muchas variables. Ok, ahora, obviamente si yo tengo esta expresión así, ¿sí? Ya hemos visto que no puedo trabajarla de una manera convencional, ¿no? Entonces, esta expresión así, pues me quedaría reescrita, reescribámosla acá, como, como 7 menos 6x al cuadrado, 6x al cuadrado, todo elevado a, en este caso, acuérdense que esto hay una regla de potencias, ¿sí? Donde dijo a todo esto es como si estuviera a la 1. Entonces, a la 1 sobre, y este señor de acá, lo que está dentro de la raíz, pues va aquí en el denominador. ¿Sí? Eso es por reglas de la potencia. Entonces, yo paso esto, lo que está entre raíz, a una potencia. Lo que hacíamos también en derivar. Por X, ¿cierto? Por X. Y con respecto, me dicen encuentre con respecto a la variable X. Muy bien. Ahora, si nos hubiera dado un binomio al cuadrado, pues sería fácil. Un binomio al cubo, ¿cierto? Es fácil. Pero un binomio elevado a la 1/3, pues realmente uno no puede encontrarlo de una manera convencional. Lo podría hacer porque también hay procesos para sacarlo, pero realmente son más complicados. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Pues ahí dice uno, no puedo utilizar los métodos de integración básica, me toca establecer algo que llamamos, que se llama sustituir. Entonces, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar una variable, voy a decir que hay una variable, que es la variable U,
la variable u, y esa variable u, pues yo miro, generalmente es esto, porque está elevada a la 1/3. Esa es la dificultad. Entonces yo digo, ok, entonces es 7 menos 6x al cuadrado, ¿cierto? Esa es la variable que yo voy a tomar como u. Entonces, si quisiera yo reescribir, entonces yo puedo decir que ahora lo que tengo es ya no 7 menos 6x al cuadrado, sino que lo que tengo en este momento ahora es u elevada a la 1/3 por x de x, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo en este momento. Y si yo miro, entonces aquí ya me queda un problema porque digo, ahora tengo variable u, variable x, pero me dice que integre con respecto a x y entonces la u se me vuelve un complique. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me devuelvo acá y yo voy a encontrar algo que se llama du. ¿Y qué es du? La derivada de la variable de acá, ¿cierto? Entonces, por propiedades de derivación, entonces yo digo derivada de 7 pues no existe, ¿cierto? Derivada de una constante de 0, realmente, entonces no la pongo. Y derivada de menos 6x al cuadrado, pues ya sé que por propiedad de derivación, este 2 va aquí a multiplicar, entonces me da 12, y este x que está al cuadrado le resto un 1, entonces me queda x, ¿sí? Pero como yo derivé con respecto a esa variable, entonces yo aquí digo, ok, yo derivé con respecto a la variable x, entonces le pongo el de x ahí. Pero estos dos están multiplicando, realmente, estos dos están multiplicando. Entonces, lo que yo hago es despejar, ¿sí? Ese de x. Entonces me queda este menos 12x que está multiplicando, pues pasa al otro lado a dividir. Entonces me queda du, ¿cierto? Sobre menos 12x, ¿sí? Este menos lo puedo dejar acá, generalmente está en la mitad o generalmente está arriba, pues en este caso dejémoslo acá, no hay ningún problema, ¿sí? Para no afectar ese du, dejémoslo ahí negativo. Pero entonces esto es igual a ¿qué me quedó al otro lado? A de x. Al otro lado me quedó el de x solito, que es lo que necesito. Ese lo pasé de multiplicar a dividir. De hecho, puedo ordenar y digo, ok, entonces de x es igual a du dividido en menos 12x, ¿cierto? Entonces, ya despejé, encontré por haber sacado otra variable u, un dx. ¿Para qué me sirve eso? Pues yo vengo acá y entonces voy a reemplazar y me va a quedar integral de u a la 1/3 por x por dx. Pero entonces ya no voy a poner dx, sino que este dx lo voy a sustituir. Y entonces me quedaría por du sobre o dividido menos 12x. ¿Perfecto? Y observamos ahí que generalmente, en la gran mayoría de estos ejercicios, pues hay algo que se cancela. Porque si usted mira, este es como si tuviera un unito aquí debajo, o sea, todo es un producto. Esto está multiplicando con esto y este con este. Aquí es como fuera un 1, aquí como fuera un 1, es un producto, que uno podría dejarlo hasta como un producto de todo con todo, numerador con numerador, denominadores con denominadores, pero pues yo puedo decir que este, por ejemplo, este señor X y este señor X, porque uno está en el numerador, otro está en el denominador, pues se cancelaron, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué me queda? Me queda integral, ¿cierto? De u, ¿cierto? A la 1/3, a la 1/3, por, ¿qué me quedó acá? Acuérdense que aquí es como si usted tuviera un 1 sobre menos 12. Entonces yo aquí tengo
generalmente esos numeritos los deja uno aquí, ¿de acuerdo? Antes de la U. Aunque pues usted puede dejarlo acá, pero ordenado siempre va adelante, ¿no? Entonces yo puedo dejar 1 sobre 12, acuérdense que esa X desapareció, pero este fraccionario es negativo. Yo puedo dejar el 1 aquí, puedo dejar el signo menos aquí, puedo dejarlo acá. Generalmente uno lo deja arriba, lo deja abajo, no hay problema. Digamos que sigámoslo manteniendo abajo para que no pasa nada. Pero digamos que la fracción es negativa, o si es negativo uno puede dejarla arriba, abajo, generalmente encuentra uno arriba, negativo. Listo. Aquí, y pues aquí, ¿qué me queda aquí faltando? El de U, ¿cierto? Listo. Entonces, cuando yo hago este proceso, lo que estoy diciendo, ok, ya quité una variable, que en ese caso quité la X, y lo que me están diciendo entonces es encuentre la integral, pero ahora con respecto a una variable nueva que llamé U. Entonces, ahora sí encontremos la integral. En este caso aquí yo tengo 1 sobre 12, ¿cierto? O 1 sobre menos 12, no importa. 1 sobre menos 12 lo tengo acá, ¿cierto? Este U, ¿sí? Lo dejo acá. ¿Y qué se hace por regla de integración básica? 1/3 le voy a sumar siempre 1. 1/3 más 1, ese 1 lo convierto en 3/3, entonces me da 1/3 más 3/3, realmente me da 4/3, ¿cierto? 4/3. Si no me entendió lo que acabo de hacer, pues no, simplemente hágalo en algún ladito y diga, 1/3 que tengo allá, le tengo que sumar un 1, porque siempre suma un 1. Y hace ese proceso ahí de denominador por denominador, este por este, más este por este, y le va a dar 4/3. ¿Listo? Pero ese 4/3 que saqué acá, ¿qué hay que hacer con ese 4/3? Pues pasa también aquí a dividir, acá en este caso, al 1 sobre menos 12. ¿Listo? ¿Y qué tengo que poner acá? Más C. Más C. Yo sé que al comienzo se puede uno complicar un poquitico, hágalo paso a paso y verá que ahí va cogiéndole el ritmo a esto. Listo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que yo tengo en este momento? Aquí tengo 1 sobre menos 12 dividido 4 sobre 3. Entonces yo aquí hago producto de medios, producto de extremos, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? 1 por 3 me queda 3, ¿cierto? 3. Y 12 por 4, ¿cuánto me queda 12 por 4? 48, ¿cierto? ¿Sí? 48. Bueno, de hecho es menos 48. No hay ningún problema. 48. Como la fracción es negativa, porque aquí era negativa, bueno, dejémoslo ahora sí el negativo aquí arriba. ¿De acuerdo? Y este U, entonces me queda a la 4/3, no hay problema. No hay problema. 4/3 más C. ¿Perfecto? Uno podría dejar la respuesta ahí no hay ningún problema, podría uno dejarla así, pero digamos que ordenadito, un poquito más, por ejemplo, ese 48, 3 sobre 48 creo que lo puedo simplificar, ¿cierto? Lo puedo simplificar, sí, efectivamente. Me da tercera de 3 me da 1, ¿cierto? Y 48, tercera de 48, 16, ¿cierto? Muchas gracias, 16. O sea, si se puede simplificar esos fraccionaritos, pues se simplifican. ¿Cómo sé que se puede simplificar? Porque yo sumo 8 y 4, 12. Y 12 es múltiplo de 3, entonces le puedo sacar tercera. Ahí no hay pierde. Y este U lo reemplazo. Resulta que entonces U vale, entonces yo lo pongo acá en el numerador. U vale 7 menos 6x al cuadrado
¿cierto? Todo elevado a la 4 tercios. 4 tercios. Más C. ¿De acuerdo? O sea, reemplazo nuevamente el U que tenía inicial. De hecho, pues perdónenme acá, me quedé sin tablero. De hecho, puedo también esa expresión que tengo ahí, esta que tengo acá, la puedo dejar como 1 por esto, pues me da esto. Entonces me daría 7 menos 6x al cuadrado, ¿sí? Pero este 4 tercios lo puedo pasar otra vez a raíz, ¿sí? Entonces sería ¿raíz qué? Cúbica, ¿cierto? Porque lo que esté aquí en el denominador y en el denominador de acá es el que va aquí. Y este 4, pues va acá. Entonces yo cierro todo esto y pongo esto elevado a la cuarta. ¿Sí? Entonces, esto que tengo acá y esto es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que como el ejercicio nos lo dieron como una raíz, entonces cuando yo vea respuesta, generalmente uno lo deja como raíz. Sobre 16, ¿no? Pero acuérdense que este fraccionario era negativo, entonces yo puedo dejarle el negativo acá. ¿De acuerdo? Más, ¿qué me falta? La constante C. Y listo. Ahí ya no, digamos que ahí no sigue el ejercicio porque aunque se podría solucionar o seguirlo, pues también se vuelve algo extenso porque este ya lo puedo elevar a la cuarta y ese está más sencillo. Pero bueno, ahí uno lo puede dejar hasta ahí sin ningún problema.